Ezequiel Rossini nació en la ciudad de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires, en 1980. Músico, compositor y ministro de adoración. Desde hace más de 10 años desarrolla un ministerio que busca fortalecer la vida de intimidad y comunión con Dios en medio de la iglesia. Actualmente vive en la ciudad de La Plata, junto a su esposa Lorena y su hijo Isidro, donde sirven a Dios como familia y se desempeña como psicólogo. Con nosotros, Ezequiel Rossini. Señor, te bendecimos en esta mañana, te damos todo el reconocimiento. Queremos decirte que sos el dueño de toda nuestra admiración, de toda nuestra expectativa. ¿Cómo no esperarlo todo de vos si sos tan bueno? No sos cualquier clase de padre, sos un padre bueno. Un padre bueno. Qué bueno saber que sos nuestro padre, que nos llamás hijos. Qué bueno saber que nos amás como nos amás. Con un amor inquebrantable, insistente, permanente, constante. Señor, ven con poder en esta mañana. Que la palabra que hoy salga de mi boca sea espíritu y sea vida. Que venga a crear las realidades que vos decías crear. Por favor, Señor, que la palabra no vuelva vacía, que no vuelva a vos sin haber cumplido el propósito por el cual partió del trono. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que mis hermanos en este lugar son buena tierra para la palabra. Que la palabra será plantada y no será robada, sino que dará fruto al 100%. Señor, ven a remover los velos, danos entendimiento y danos la gracia de ir más profundo en vos. Te deseamos todo lo que proviene de vos, porque todo lo que proviene de vos es bueno, es agradable y es perfecto. Te bendecimos, te adoramos y te decimos a vos por sobre todas las cosas, feliz día. Feliz día, papá. Feliz día, Abba, Padre. Feliz día, Padre. Qué lindo es que seas nuestro papá. Decirle a dónde estás, feliz día, Padre. Oh, ¿qué te parece si le damos un aplauso de honor a nuestro papá, a nuestro Padre? Oh. Que se llene este lugar de alabanza a Él, de reconocimiento a Él, de celebración a Él. ¿Cómo no tener alegría en nuestro corazón, Señor? Si eres nuestro Padre, si somos tus hijos, si tenemos propósito, destino en vos, si nos has redimido, nos has llamado, nos has amado. Pueden tomar asiento. ¿Cómo están? La escuchaba a la pastora, que más que pastora es pastoraza. Tiene una pastoraza ustedes. ¿Qué les parece si le dan un aplauso de honra a esta hermosa mujer de Dios que viene pagando el precio desde hace años? Yo estoy feliz porque soy un pastor joven en la ciudad y parte del presente que yo puedo vivir y disfrutar tiene que ver con gente que pagó el precio antes que yo. Ella es la generación sobre la que de alguna manera mi generación se para continuar. La veía ayer y me inspiraba y se lo dije, te veo y nos reímos con mi esposa porque nos inspirás. Siempre uno la ve muy enérgica, ¿no? Llena de vida. Es una tremenda bendición, sinceramente. Feliz Día del Padre para todos los padres, ¿sí? Y mientras estaba sentado y escuchaba un poco, venía a mi corazón, ya que el tema del Congreso es portadores de la gloria, antes de entrar en el tema, ¿no?, que tengo para compartir hoy, pensaba en uno de los nombres que se utiliza para la gloria de Dios. Saben que uno de los nombres que se utilizan en el original bíblico es Kabod, ¿sí? Kabod significa el peso de gloria, como si algo muy pesado viene sobre vos. Y la pregunta es, ¿por qué la gloria, hermano? ¿Por qué la gloria es pesada?
La gloria es pesada porque contiene cosas. ¿Y qué contiene la gloria? Los atributos de Dios, es toda la personalidad de Dios, el carácter de Dios. Cuando la gloria de Dios viene sobre alguien, lo que viene es la personalidad de Dios, eso, viene sobre él. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios. Jesús estaba lleno de la gloria del Padre. Y como estaba lleno de la gloria del Padre, podría revelar al Padre. ¿Querés saber cómo una persona está llena de la gloria de Dios? Déjame que te diga esto, no es porque la gente se cae cuando ora, es porque cuando lo ves, ves al Padre en él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren estar llenos de la gloria de Dios? Así que yo hoy oro y bendigo a cada papá. Ahí donde están los padres, a ver, levanten sus manos. Yo oro por sus vidas y hoy quiero declarar esto. Que cada padre en este lugar, incluyéndome a mí, podamos ser un reflejo de la paternidad de Dios. Que cuando nos vean, vean al Padre en nosotros. En primer lugar, nuestros hijos y nuestras esposas. Y luego nuestros vecinos, la gente que nos rodean. Que puedan descubrir al Padre al vernos. ¿Amén a eso? Amén. Quiero compartir con ustedes, esta sería ya mi última plenaria en el Congreso, así que ya lo vivo como con nostalgia. Pero quiero hablarles de la persona más maravillosa de todas, la persona que ha cautivado todos mis afectos, y déjame decirte que no es mi esposa ni es mi hijo. La persona que ha cautivado todos mis afectos se llama Jesús. Él es el dueño de mis pasiones, y en el momento en que deja ser el dueño de mis pasiones me doy cuenta y le vuelvo a pedir, Señor, sé el dueño de mis pasiones una vez más. Porque cada tanto se nos extravían las pasiones, ¿o no? Y empezamos a correr detrás de cualquier cosa. Por eso es tan importante que hagamos alineamientos, que tengamos tiempos en la presencia de Dios de calibración interior. Y podamos decir, che, ¿dónde está mi corazón hoy? ¿Jesús sigue siendo el centro? ¿Toda mi vida gira en torno a Él? ¿Está ordenada en función de su persona, sus palabras? Y quiero hablar de Jesús como la verdadera reforma. Jesús, la verdadera reforma. Saben que este año se están cumpliendo 500 años de la Reforma Protestante. Hace 500 años Martín Lutero junto a Calvino y un conjunto de reformadores más comenzaron algo increíble, un mover espiritual. Fue algo que Dios trajo, revelaciones nuevas. Porque toda reforma siempre comienza así, con revelaciones que dan inicio a un movimiento. ¿Y sabés cómo termina toda reforma? Toda reforma termina y todo movimiento de Dios termina cuando todo se sistematiza, después deja de ser un movimiento y al final de todo ya no hay lugar para la revelación. Es decir, todo aquello que en el inicio se hizo se dejó de hacer. Es así. Ahora se cumplen 500 años de la Reforma Protestante y eso tiene todo que ver con nuestra historia. Esa es nuestra historia como pueblo de Dios. Eso está ahí. Ahora, la reforma verdadera, la verdadera reforma es una vuelta a Jesús. La palabra reforma significa, en la etimología, el prefijo re es una vuelta, volver hacia. Y la palabra forma significa figura o imagen. Escucha esto, reforma significa una vuelta a la figura o a la imagen original. Y la pregunta es, ¿quién es la imagen visible del Dios invisible? ¿Quién es la forma original? ¿Quién es la imagen original? Esa imagen original a la que debemos volver es una persona, Jesús. Jesús es el original. Esto es sorprendente porque justamente, ¿no? Les estoy hablando de esto porque entiendo que Dios nos introduce como pueblo de Dios en un tiempo de reforma. Y lo loco es que el Padre no es que nos está conduciendo hacia algo nuevo, sino que nos está llevando a descubrir lo que ya estaba, pero no podíamos ver. ¿Saben cómo se llama eso? Revelación.
nos está revelando a Cristo Jesús. Y les voy a contar algo que me pasó a mí. Durante años, yo ya hace más de 20 años que conozco al Señor. A mis 14 años me convertí y a partir de ahí me enamoré de Él. Y durante muchísimos años mis héroes eran David, el apóstol Pablo. Y me pasaba algo muy particular con Jesús. Yo, cuando miraba la vida de Jesús, me enfocaba y me concentraba en su nacimiento virginal, en su muerte, en su resurrección. Pero durante muchísimo tiempo la vida de Jesús me estuvo velada. Yo creía, porque no me daba la fe, que la clase de vida que Él vivió yo no la podía vivir. Por eso me conformaba a por lo menos aspirar a vivir como Pablo vivió, o como David vivió. Pero el deseo del Padre es otro. Déjame que te diga esto. El Padre desea que tu vida se ajuste a la vida de Jesús, que tu vida y la mía tomen la vida de Jesús. Y debemos desarrollar la fe de creer que verdaderamente podemos. ¿Y cómo es que podemos? Y acá está la buena noticia. No depende de nosotros, no se trata de nuestras obras de justicia. No es el ABC, no es que vamos a decir los 3 pasos para ser como Jesús. Eso no existe. Es gracia pura. Mirá lo que dice la Escritura en 2 Corintios 3, 16 al 18. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿dónde están a los que nos ha sido quitado el velo? Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Quién es esa gloriosa imagen? En función de la que vamos tomando forma nosotros. Jesús. ¿Y quién es quien nos va dando forma? Él. Escucha esto. La clase de vida que Dios espera de nosotros, solamente Él la puede producir. Te lo vuelvo a repetir. Esto es profundo. La clase de vida que Dios espera de vos, solamente Él la puede producir. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. Es una obra del Espíritu. Es una obra del Espíritu. Y mira cómo lo dice Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. El sueño del Padre es una gran familia de hijos que se parecen a su hermano mayor y Señor Jesús. Y dice acá que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. El sueño de ser como Jesús, de vivir como Él vivió, de desarrollar su carácter, es un sueño del Padre, no es un sueño tuyo. Y esa es la garantía de que ese sueño se va a cumplir. Ahora, se va a cumplir en tanto y en cuanto entendamos que es el Espíritu quien tiene que realizar la obra en nuestro interior. Que nuestras vidas se conformen a la vida de Jesús no es una idea nuestra, sino una idea del Padre. Miren, el Padre nos está introduciendo como pueblo y familia suya en un nuevo tiempo de reforma y nos está conduciendo hacia aquel que es la imagen y medida de nuestras aspiraciones y deseos. Cristo es la forma que nuestra vida debe tomar. Decir al que está al lado ahí, Cristo es la forma que tu vida debe tomar. Yo hoy podría hablarles del fuego, de esto, de aquello, pero si no hablo de Cristo y de que tenemos que tomar la forma de Jesús, estamos perdidos. ¿Por qué los apóstoles revolucionaron todo? ¿Por qué lo cambiaron todo? Eran 12 hombres.
¿verdad? Y los discípulos eran un grupo diminuto. ¿Por qué lo cambiaron todo? Te voy a decir la clave. Porque se atrevieron a vivir la clase que sus maestros les mostró. Ellos vivieron como Jesús, hicieron lo que Jesús hacía. Ellos no tenían la Biblia, no es que andaban con la Biblia abajo del brazo. Porque de verdad, no tenían eso. ¿O vos qué te crees que cómo era en ese momento? Cuando la palabra dice, el que es hijo de Dios guiado por el Espíritu de Dios, créeme que quien escribió esto tenía en mente otra cosa muy distinta tal vez a la que nosotros tenemos en mente. Eran gente que había aprendido a vivir y a caminar como Jesús había caminado y andado. Y nosotros debemos volver ahí, no a no leer la Biblia. Gracias a Dios nosotros sí la tenemos, ¿no? Pero sí a desafiarnos, a entender que el deseo del Padre es que vivamos una vida tan relevante y significativa como la de nuestro hermano mayor y Señor Jesucristo. Y para que eso ocurriese nos dio su Espíritu Santo. Ahora, déjame que me meta de lleno en el tema. 3 cosas que Jesús vino a reformar. 3 reformas que Jesús introdujo que son significativas y poderosas. Lo primero que Jesús vino a hacer fue lo siguiente. Él nos vino a revelar la paternidad de Dios. ¿Qué nos vino a revelar? Mateo 11:27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hasta los días de Jesús pasaba algo muy particular, nadie llamaba a Dios Padre. Cuando en el Antiguo Testamento aparece la idea de Dios como Padre, aparece como Padre de un colectivo, de una nación, ¿sí? de un grupo grande de personas. Pero no aparece como el Padre de un individuo. No era esa la idea. Ahora, de golpe, irrumpe Jesús en la escena y cuando Jesús irrumpe en la escena, Él comienza a decir cosas que para los contemporáneos, aquellos que estaban ahí, la gente de su tiempo, sonaba muy rara. Él de golpe decía, Padre, gracias, porque vos siempre me escuchás. Se refería a Dios como su papá. Imagínate lo que eso producía en la mente, en los pensamientos, en el corazón de aquellos que lo rodeaban. En el mismo momento en que él estaba diciendo Padre y hablando con Dios como su Padre, lo que él estaba haciendo de alguna manera es otorgarse a sí mismo un carácter divino. Porque si soy hijo de un Dios, evidentemente, ¿no? Era muy fuerte. Ahora, Jesús nunca ocultó su identidad y la paternidad de Dios por miedo a lo que los demás pudiesen decir. Y esto es muy importante porque acá hay un principio espiritual. A veces Él prefiere escandalizarnos e incomodar nuestra mentalidad antes que dejarnos igual. Ahora, más allá de eso, lo que aprendemos en Jesús con todo esto es que Él era alguien que tenía claridad en cuanto a su identidad. Volvemos al tema identidad. Jesús nunca tuvo problemas con su identidad. Él siempre supo quién era. Dice la Escritura que Él sabía de dónde venía, hacia dónde iba. Cuando lo vemos en las Escrituras, como les decía ayer, fíjense que nosotros nos vemos en Jesús alguien que está conflictuado con su identidad. Es más, de hecho uno podría decir, sí, pero este muchacho tendría todo para estar conflictuado, porque su padre es Dios y a su vez está José, que era el carpintero que lo cría, entonces él podría decir, bueno, y al final, ¿quién es mi padre? Nunca tuvo problemas ni conflictos con su identidad, siempre tuvo mucha claridad. Los que tenemos problemas con nuestra identidad somos nosotros. Nosotros tenemos dificultades con eso. Y la forma de sanar eso es yendo a la presencia de Dios y dejando que el espíritu de adopción venga a operar. Ahora, acá va la noticia. ¿Cómo podemos avanzar en tener revelación acerca de nuestra identidad como hijo de Dios? Y acá está la clave. Lo que necesitamos por sobre todas las cosas es una revelación de Dios como nuestro Padre. Tan importante es esta revelación que Jesús la vino a traer. Si logramos desarrollar una clara conciencia de quién es Él, lograremos desarrollar también una clara conciencia de quién somos nosotros. Dale, buenísimo.
necesitamos conocer al Dios creador como nuestro Padre. La buena noticia para vos y para mí es que Él nos abrió el camino para tener con el Padre la clase de relación que Él tuvo mientras anduvo por la tierra. En el Padre Nuestro nos enseñó a llamarlo Padre, y el apóstol Pablo dice algo maravilloso. Dice lo siguiente: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dos cosas. Por un lado, el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, el Espíritu Santo no le viene a contar a tu espíritu, no se lo cuenta, no se lo dice. Le da testimonio, eso quiere decir que se lo demuestra. Se lo muestra, es algo que vos tenés que ver, eso es revelación. Se remueve el velo y vos lo lográs ver. Pero ¿qué tenés que ver? ¿Cuál es la palabra en el original ahí que se está utilizando para hablar de la paternidad de Dios? El Abba. Abba Padre. ¿Por qué Abba Padre? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Por qué es tan importante tener revelación de Dios como nuestro Abba? Abba es una palabra perteneciente a la lengua aramea, cuyo significado es papá. Ahora, en las lenguas semíticas, que son las lenguas del original, la palabra Ab significa fuente. Y cuando hablamos de Dios como nuestro Abba, nuestro Padre, Abba, esto hace referencia a una fuente constante de vida. Él no es cualquier padre, es un padre que es una fuente constante de vida. Mirá, ninguno de los papás que estamos acá tenemos esta característica. Ninguno de nosotros puede ser constante. Yo en algún momento le voy a fallar a mi hijo. Los que son padres me entienden lo que digo. Algún día yo no voy a entenderlo. No voy a poder estar siempre para él. No le voy a poder evitar todos sus dolores ni sufrimientos. No soy esa clase de padre. Pero eres el Padre que es una fuente constante de vida. Por eso las promesas de Él son: yo siempre estaré contigo, nunca te dejaré. Jesús dijo: tú siempre me escuchas. Eso es porque Él es constante. La revelación de Dios como nuestro Abba es la que abre nuestros ojos espirituales y nos permite ver y disfrutar de Abba como nuestro Padre, que siempre está, que siempre sostiene, que siempre ama, que siempre consuela, que siempre nos escucha. Nuestro Padre que siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Padre que tenemos. ¿Cómo no desarrollar seguridad en nuestra identidad con esta revelación? ¿Cómo no van a caer los miedos? ¿Cómo no vamos a andar por la tierra tranquilos, en paz, como Jesús caminó, si tenemos y abrazamos esta revelación de Dios como nuestro Abba Padre? Nuestro Padre que siempre está. En segundo lugar, la primera reforma que Jesús introdujo tuvo que ver con esto: revelarnos a Dios como nuestro Padre. En segundo lugar, se presentó en medio nuestro lleno de gracia. Lleno de gracia. Mire cómo lo dice la Escritura. Este pasaje es uno de los que más a mí me atrapan y me cautivan. Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lleno de qué? Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Otra de las realidades espirituales que Jesús introdujo fue la realidad de la gracia de Dios. La idea de la gracia era completamente revolucionaria, transformadora. Lo sigue siendo. Porque pensar que alguien paga mi deuda impagable sin exigir nada. Hay alguien en otro lugar
que se hace cargo de mi deuda sin que yo tenga que pagar nada, ¿o no? Ese fue el precio que se pagó por tu salvación. Jesús vino y pagó el precio por vos, se puso en tu lugar. Para nosotros que siempre buscamos sacar tajada, el ser humano es así, mezquino, somos... Sin Dios el ser humano es eso. La palabra gracia en el original es charis, que significa don. Pero es más que eso, es un don o dádiva, un favor inmerecido. Es algo que vos no mereces, pero igual se te da. Igual se te da. Y la gracia en la vida cristiana no solo opera en el inicio para nuestra salvación. La gracia es un río incesante, no es un vaso que vos vas a beber una vez. Es un vaso que se repite, es uno tras otro. La medida de gracia en el reino es gracia sobre gracia. Ese es el nivel de gracia en el que Jesús nos invita a caminar. Es todo el tiempo, todo está atravesado por la gracia. Necesito la gracia para ser salvo, pero después necesito la gracia para no pecar, necesito la gracia para desear a Dios, necesito la gracia para amar a los demás, necesito la gracia para todo, ¿o no? La gracia está todo el tiempo, lo recubre todo. La Escritura dice que Jesús se movía en un nivel de gracia, y ese nivel era, Él estaba lleno de gracia. Y quiero leerte esta parte, porque no quiero perderme nada, quiero que lo escuches todo. Quiero ser fiel a lo que Dios puso en mi corazón. Presta atención, son solamente 2 minutos, pero quiero que captes lo que Jesús era. Jesús era la expresión visible de la gracia de Dios. Entrar en contacto con Él era entrar en contacto con la gracia de Dios. Por eso todo lo que Él tocaba lo redimía. Y por ese motivo fue capaz de amar lo que nadie podía amar y de abrazar a quienes nadie quería abrazar. Él nos enseñó a llorar con los que lloran, a ser la voz de los que no tienen voz. Fue capaz de mirar y visibilizar a todos los que el sistema desechó y no se escapó de los leprosos, sino que los abrazó y sanó. Bendijo a los niños, recibió a los desamparados, supo darle propósito y sentido a la vida de quienes carecían de todo sentido de grandeza y lavó los pies de quienes lo rodeaban. Él nos mostró cómo se veían las multitudes a través de sus ojos, como ovejas sin pastor. Eso significa que vio a las multitudes y al verlas captó la orfandad y necesidad que tenían. Logró captar su necesidad de paternidad espiritual. Hermanos, Jesús, en medio de una sociedad religiosa y legalista, introdujo algo revolucionario y transformador, la gracia. Él inclinó la balanza y puso todo patas para arriba. Nos presentó a un padre capaz de amar y recibir a un hijo que había malgastado todo y que claramente no había hecho nada que mereciese semejante fiesta. Él no tuvo temor de juntarse y comer con los recaudadores de impuestos, las prostitutas, con todos los que eran políticamente incorrectos. Él nos mostró otro camino, el camino de la misericordia y el perdón. Nos dijo que había que dar para recibir, que había que dar la vida para hallarla. Y nos enseñó a amar a los que nos aborrecen y a bendecir a los que nos maldicen, a compartir el pan con el hambriento, a poner la otra mejilla, etc. En Jesús tenemos el ejemplo de un amor del que humanamente no somos capaces. Un amor capaz de poner los ojos sobre lo vil, lo menospreciado y amarlo. Él nos enseña a creer en las personas y nos recuerda que el amor es más que mero romanticismo. El amor es una fuerza que doblega a los poderosos y vence nuestras sombras. Él es capaz de amar lo que a vos te cuesta amar, a vos mismo. Él no tiene nuestros problemas de aceptación ni se está preocupando por el hecho de que lo decepcionaste. Él te ama y nada que puedas hacer podrá jamás tomarlo por sorpresa. Su amor es un amor que todo lo soporta y siempre espera lo mejor. Su amor es una fuerza que siempre vence.
La pregunta para nosotros es, porque es profunda, ¿seremos capaces de amar a la manera de Jesús? ¿Seremos capaces de un amor así? Durante muchos años leía 1 Corintios 13 y decía, wow, qué maravilla, qué hermoso el amor. Las últimas veces que lo estoy leyendo, lo leo como en un espejo, como si fuera un espejo, ¿no? Y me veo en eso. Y cada vez que lo leo digo, ¿cuánto necesito de Dios? Porque mi manera de amar no tiene nada que ver con la manera de amar de Él. Un amor como ese, no jactancioso, que no busca lo suyo, que siempre espera lo mejor del otro, que lo soporta todo. ¿Quién acá puede levantar la mano y decir yo amo de esa manera? Y es acá donde aparece esta palabra que es más que una palabra, la gracia. Es la gracia. No podemos solos, no somos capaces de amar así. Hay un pasaje muy conocido donde el apóstol Pablo parece que se presenta delante del Señor con su debilidad y le dice, Señor, por favor, quita de mí esta debilidad que tengo, esto que está estorbando mi vida. Y el Señor le dice, Pablo, que te baste mi gracia. ¿Se acuerdan ese pasaje? Durante años, cuando yo leía ese pasaje, le voy a decir cómo lo interpretaba. Es como si Pablo venía y el Señor le decía, bueno, basta, Pablo, que te alcance la gracia, viejo. Como si lo retara, ¿no? Pero en el último tiempo he empezado a entender que el Señor no es así. Cuando el Señor le dice eso, lo que le está dando al apóstol es una llave. No le está cerrando la puerta. Cuando el Señor le dice que te baste mi gracia, es como si Dios le dijese a Pablo, donde vos no podés, Pablo, mi gracia va a poder. Mi poder, que es una expresión de mi gracia, será perfeccionado en tu debilidad. Donde vos no podés, yo puedo. Poderoso. Mirá lo que dice Colosenses 1, 26 al 27. El secreto. ¿Dónde está el secreto, hermanos? Acá está. En estos dos pasajes está el secreto, en serio. Algunos me miran y se ríen. Acá está. Este mensaje, dice, se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues Él quería que su pueblo supiese que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. El secreto es, 2 puntos, Cristo vive en ustedes. Esto es dinamita pura. Escuchá, Cristo vive en vos. Y la buena noticia para nosotros es la siguiente. Donde vos no podés, Cristo sí puede. Cristo vive en mí. Es la más excelente definición de la gracia de Dios. Cuando yo no puedo, Cristo en mí sí puede. Es el gran secreto, la llave maestra que nos permite comenzar a vivir una vida por encima de nuestras limitaciones. Cristo en mí, hermanos, amados de Dios, es la clave. Yo no puedo perdonar esa ofensa que me han hecho. No puedo superar esa pérdida en la vida que he tenido. No puedo dejar de defraudar a quienes me rodean. No puedo ser mejor padre de lo que soy. Cuando no puedo dar misericordia. Cuando no puedo dejar esa adicción o hábito que me destruye. Cuando yo no puedo, Cristo en mí sí puede. Con esto cierro este punto.
La más grande victoria de la historia, una victoria de alcance y dimensiones cósmicas. La victoria de Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan? Venció a los poderosos, despoja a los poderes. Esa victoria liberó, bendice a la misma creación, bendice a la humanidad, bendice todo lo puso en orden nuevamente. La más grande victoria de la historia. ¿Cómo se llevó a cabo? Por medio de una rendición. Debemos rendirnos a Él, confiar en Él y creer que donde nosotros no podemos, Él sí va a poder. Ahí trae a memoria tus áreas débiles, las dificultades con las que luchas, tus problemas de carácter, todo, tráelo a memoria. Yo quiero que recuerdes esto, no depende de vos, depende de Él. Cristo en vos es la clave. Frente a ese imposible que tenés en la cabeza ahora, déjame que te diga esto, Él puede. Él puede. Él puede. Él puede. Ustedes me ven acá hoy predicando, yo soy uno más. También tengo mis problemas de carácter, también tengo mis cosas que tengo que cambiar. Cuando me miro al espejo a veces también me miro y digo, wow, qué desastre. También me mido a veces mal. A veces entro a la presencia sintiéndome indigno de la presencia de Dios. También me pasa, tengo esos días. Pero ¿saben qué? Tengo que creer que no es por mis méritos, no es por mí. Es por Él. Y tengo que creer y tener la fe necesaria para decir, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero vos lo vas a hacer. Y es más, yo quiero que lo hagas. Forma a Cristo en mi interior. Cristo en nosotros, hermanos, es la clave. Y Cristo en nosotros es lo que el mundo necesita. Cristo en nosotros. La tercera reforma en la que me quiero enfocar, concentrar, este punto, quédense tranquilos, no es tan largo. ¿Están ahí? Ah, en serio, ¿están ahí o no? Porque no se estarán durmiendo, ¿no? Si se duermen, no sé, tírense para el costado, colaboren con la unción, con el avivamiento. Tercer punto y último. Jesús nos mostró una vida en el poder del Espíritu. ¿Qué nos mostró Jesús? ¿Qué nos mostró Jesús? Dice así, Hechos 1, 4 al 9. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Esta es una charla particular, es la última charla que el Maestro va a tener con sus íntimos, con sus cercanos, con sus discípulos. Y no es casual que el contenido de la última charla de Jesús con los discípulos contenga estos dos temas, el reino y el poder. El poder del Espíritu no era un tema menor. Jesús lo tenía en claro. Es más, la vida que Jesús llevó adelante, la llevó adelante, porque según lo que relatan las Escrituras, Él estaba lleno del Espíritu Santo.
no solamente estaba lleno del Espíritu, sino que dicen las Escrituras que él estaba ungido por el Espíritu y por eso hacía todas las señales y milagros que hacía. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, Jesús hacía lo que hacía porque era Jesús. Pero Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Jesús hizo lo que hizo, llevó adelante la clase de vida que llevó porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Un día le dije, Señor, mostrame al Espíritu en los evangelios. ¿Dónde está el Espíritu en los 4 evangelios, no? Y lo que el Señor me dijo, si querés ver al Espíritu en los 4 evangelios, mira a Jesús. Hoy hablábamos del pasaje de Romanos que dice que el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. En Jesús tenemos el ejemplo de eso, a la perfección. Él siempre caminó bajo la guía y dirección del Espíritu. Escucha esto, hermano, cuando Jesús decía cosas como todo lo que veo hacer al Padre eso hago, todo lo que le oigo decir eso digo, ¿cómo crees que eso ocurría? No es que Jesús era abducido por una nave extraterrestre, lo llevaba al cielo, entonces le mostraba y después lo volvía a depositar en la tierra. No, el Espíritu que estaba en él, que era el mismo Espíritu de Dios, del Padre, se lo revelaba y se lo mostraba. Por el Espíritu era. Jesús tenía los sentidos espirituales activados y se movía en la revelación. Hasta los días de Jesús, en el pueblo de Israel lo que había era gente extraordinaria, hombres y mujeres que se levantaban de manera extraordinaria cada tanto, ungidos por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Pero la idea de Jesús y el sueño del Padre evidentemente era otro. Ya no levantar gente extraordinaria, sino levantar una iglesia extraordinaria que camine en el poder del Espíritu y en las obras que Jesús caminó. Nadie dijo amén, lo que acabo de decir es re. Jesús rompió con la idea de que habría hombres extraordinarios y nos mostró su deseo de levantar una iglesia extraordinaria que se movería en el poder del Espíritu. Una gran familia, una comunidad de hijos e hijas que al igual que su hermano mayor y Señor Jesucristo se moverían y caminarían en las obras que Él caminó. Cuando la Escritura habla del poder ahí, la palabra que se utiliza es dunamis. Y dunamis es la raíz de palabras como dinamita, dinámica. Una traducción posible de esa palabra es obras poderosas u obras maravillosas. Y esto nos hace pensar en el hecho de que la clase de poder que Jesús nos promete es una clase de poder que no solo nos permite caminar libres del pecado, sino también que tiene como finalidad dinamitar y hacer caer por tierra todo lo que el enemigo ha edificado. De la misma manera que Cristo Jesús vino a deshacer las obras del enemigo, nosotros como hijos de Dios somos llamados en el poder del Espíritu a hacerlo. Lo que Jesús hizo fue reclutar a un grupo de gente, sus discípulos, y desde el momento mismo en que los reclutó, los introdujo en esta vida. Una vida en el poder del Espíritu. Les enseñó las maneras, les enseñó a fluir en los dones, a conocer los moveres del Espíritu. Básicamente los sacó del confort de una vida normal, común y corriente y les enseñó una vida trascendente, con propósito. Esta gente desarrolló aspiraciones, deseos. ¿Cómo no hacerlo teniendo a Jesús cerca, verdad? Increíble, maravilloso. Ahora, lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos, lo quiere hacer con nosotros hoy. Sacarnos de nuestra comunidad, de nuestra comodidad, Nos llama a asumir riesgos, a abandonar el confort, a asumir el desafío, a dar pasos en las aguas. Aún hoy Él nos sigue llamando a que salgamos de la barca. El llamado permanece, persiste. Debemos vivir una vida en el poder del Espíritu, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren hoy que el Señor renueve la unción? Una vida de poder para andar en las obras que Jesús anduvo, para hacer las señales que Él hizo. Una vez me dijo alguien, mirá, todo bien, pero alguien obviamente que ya era creyente, ¿no? De años.
Yo no necesito ver para creer. Bueno, bien por vos. Pero la palabra dice, independientemente de lo que vos pienses, que las señales seguirán a los que creen. Y las señales son importantes, hermanos. ¿Por qué? Porque las señales señalan a algo. O mejor dicho, a alguien. ¿Y a quién señalan? A Jesús. Cada vez que un enfermo es sanado de manera sobrenatural, es la señal de que Cristo puede sobre la enfermedad. Cada vez que alguien que tiene el corazón quebrantado es sanado, es la señal de que Cristo puede con el corazón quebrantado. Las señales deben volver a ser parte. No deben ser restauradas. Y escucha esto, yo amo el ministerio de Carlos Anacondia. Tiene un ministerio increíble, es maravilloso, lo conocemos. No sería lo mismo la iglesia evangélica en Argentina sin él. Pero si yo hablo con Carlos, estoy seguro que Carlos me diría qué lindo sería que todos caminasen seguidos por señales. Y déjame decirte algo, el sueño de Jesús era ese. Hijos e hijas del Dios vivo andando por los lugares, los distintos lugares, llevando la vida del reino a los lugares donde están transformándolo todo. Porque en definitiva, hermanos, tenemos lo necesario para transformar los ambientes, las circunstancias de quienes nos rodean. Tenemos la misma vida de Dios en nosotros. Cierro con esto. Nuestro nombre cristianos. ¿Sabes de dónde viene el nombre cristianos? ¿Sabes por qué nos dicen así? No me digan que son cristianos y no saben de dónde viene. Igual no sería nada raro, porque hay gente que yo le digo, ¿qué significa tu nombre? Y no saben qué significa. Y te voy a decir, ¿cómo te llamas? Mario. Ah, Mario, ¿qué significa tu nombre? No sé, Mario. Es decir, es una marca que está sobre su vida, pero él no sabe qué significa. ¿Qué significa tu nombre? ¿Cómo ha sido marcada tu vida desde el inicio? Tenés que saberlo. Cristo. Otra traducción de Cristo. Cristo es en el griego. En el hebreo es Mesías, el Masaya, el Mesías. ¿Sabes qué significa Cristo o el Mesías? Significa el ungido. Jesús era el ungido. Y acá viene, ¿eh? ¿Por qué nos dicen cristianos? Porque desde el inicio los cristianos, los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, lo que hicieron fue moverse en la misma unción y en el mismo poder que Cristo Jesús se había movido y caminado. Eso debe volver a ocurrir hoy. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿A dónde estás? Levanta tus manos al cielo, sí. No quiero que te desconectes con el ambiente que hay, con lo que Dios está trabajando ahora. Y vamos a empezar de atrás para adelante. Ahora, Espíritu Santo, ven a encender lo que debe ser encendido y activar lo que debe ser activado. Tu unción. Jesús, unginos con tu Espíritu Santo hoy. Te deseamos a vos en nosotros, deseamos la clase de vida que vos viviste y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ahí donde estás, hermano, recibí más, recibe más. Fuego de Dios, poder de Dios, fuego de Dios, más. Más. Oh, ven con tu unción, Señor, hoy. A pudrir los yugos, a romper las cadenas.
a devolvernos la osadía. Que se vuelva a decir de nosotros, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo con este mensaje? Fuego de Dios, más. Pero Señor, no solo te pedimos hoy que nos llenes con tu espíritu, que derrames tu unción sobre nosotros. Te pedimos también que vengas a llenarnos con tu gracia. Que podamos caminar como Jesús caminó, redimiendo, vivificando vidas, situaciones, historias, abrazando a los que nadie quiere abrazar, bendiciendo a los que nos maldicen. Que de manera sobrenatural, por el poder de tu Espíritu, mostremos una clase de amor de la que el hombre no es capaz. Y que en la manera en que amamos te puedan ver. Que no quede otra que decir, realmente acá hay algo extraordinario. Esto no es de este mundo, es un amor distinto a todo. Y ahora pido, Señor, para que tu río de amor, de gracia y misericordia corra en este lugar. Ahora. Yo veo tu río, Señor, tocando nuestros pies. Tus aguas tocando nuestros pies. Y de la misma manera que el árbol bebe del agua de la tierra, nosotros hoy absorbemos el agua de tu río. Y esas aguas comienzan a vivificar y a sanar las relaciones, primeramente en la familia, en el hogar. Comienzan a sanar nuestra vida hoy. Bebemos de tu agua. Ahí donde estás, disfruta, conectate un poco con esto que está ocurriendo. Mirá, percibí. Ahí está. Un shalababatoro sharakatara. Oh rababatoro shararara. Sé vivificado por el río de Dios, el río de Dios. Sushaka soto shala. Precioso Espíritu Santo, uno de tus nombres es Espíritu de revelación. Ven a revelarnos al Padre. Y que podamos ser nosotros, al igual que nuestro hermano mayor y Señor Jesucristo, personas que provean la revelación de la paternidad de Dios a otros. Ven a revelarnos al Padre, ven a sanar nuestra identidad. Porque esta no es cualquier hora, Señor. Es la hora de los hijos. Lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy. Es la hora de los hijos. Ponete de pie donde estás. Comenzá a adorarlo a Él. Te invito ahí a ponerte de pie y adorarlo y bendecirlo. Disfruta este ambiente, esta atmósfera gloriosa. El Espíritu de Dios está. Muchas veces estamos tan acostumbrados al ruido o a que alguien nos guíe que nos perdemos de disfrutar los momentos de quietud. Ahí donde estás, vamos, disfrutar, absorber lo que hay en el ambiente. Oh, y rababasoto shanana. Si desean orar en el Espíritu, levanta ahí tu oración en el Espíritu, en lenguas. Urrababadoro male shararerena. Unribabadoro shanababadoro narayana. Y mansoro nere.
Fluye, 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 Espíritu, como un río. Oh, hermano, el río no está solamente afuera, está dentro tuyo. Déjalo que salga, que salte para vida. Oh, Shiva Badoro, Nirapa Mandoro, Inamasi Mamandoro Shara. Más Espíritu, más. Oh, Rababato, Sharababato. Y mamándolo, me Sharati, sé vivificado, sé fortalecido. Nuevas fuerzas, ánimo. Oh, Shabasato Sharate. Un nuevo hambre por la palabra de Dios. Hambre por la presencia del Espíritu. Hambre por conocer a Dios, al Padre. Hambre por vivir una vida como la de Jesús. Más. Oh, Shabasata Shakete Arababatoro Shara. Oh, la Basata Shara. Fuego de Dios. Más. Más. Oh, Shema Sena Shere Urrabato Shana